Ok, entonces si pueden acompañarme, vamos a orar antes de comenzar la enseñanza. Gracias. Padre, te damos gracias por este día, por este tiempo. Señor, por todas las dificultades que se interpusieron en nuestro camino para poder estar aquí. Cada una de ellas tenía un propósito y, y aún si no lo hubieran tenido, Señor, aquí estamos, logramos sobreponernos a las adversidades, a los malos humores, a los problemas, a los contratiempos, porque apreciamos escuchar tu voz. Y Señor, yo creo que todas las que fielmente asisten a estas reuniones virtuales lo hacen porque entienden su necesidad, están conscientes de su gran necesidad de pasar tiempo a tus pies, escuchándote hablar, escuchándote explicar tu palabra, Señor, porque no somos nosotras, eres tú el que hablas a nuestro corazón en estas reuniones por medio de tu espíritu y a través de tus siervos. Gracias, Señor, por la obra que haces en cada corazón, empezando por la obra que haces en el corazón de las que estamos compartiendo tu palabra en estas reuniones de mujeres. Gracias por tu amor, por cada una de nosotras, manifestado en la entrega de tu Hijo precioso en la cruz. Y gracias por su victoria resucitando de entre los muertos, que nos da la garantía de que has aceptado, Señor, su sacrificio. Y cuando nosotros ponemos toda nuestra confianza en eso, Señor, nos recibes como hijas y nos haces herederas, coherederas con Cristo de la vida eterna. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por la cual nos permites estar aquí. Te pido que esta noche hables a través de mi vida, Señor, redarguyendo, trayendo consuelo, esperanza, pero también corrigiendo nuestros pasos y nuestro caminar, Señor, porque tú sabes cuánta necesidad tenemos de cambio. Gracias, Señor, por interesarte en transformar nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, ya, ahora sí ya las veo. No veía a nadie, pero ya las veo. Ok, bueno, como ustedes pudieron ver en la invitación del día de hoy, la historia a través de la cual vamos a estudiar el impacto del Evangelio, el impacto de las buenas nuevas de salvación, es la historia de una mujer cananea que no era una mujer simple, ¿verdad? Era una madre cananea. Y bueno, la reflexión para el día de hoy es si somos madres que bendicen o madres que maldicen a sus hijos. Pero vamos a ver por qué, porque a simple vista esto no se mira como una conexión tan clara entre este título y la historia, pero vamos a comenzar leyendo los dos pasajes en donde se encuentra narrada esta historia para tener todos los detalles que ambos autores o ambos narradores nos brindan cada uno desde su perspectiva. Así que les pido me acompañen por favor al Evangelio según San Mateo, al capítulo 15, y posteriormente vamos a leer la versión que San Marcos nos aporta en el capítulo 7, ¿sí? Para que los tengan localizados, ¿ok? De todas maneras, yo se los voy a leer. Bien, comenzamos con el Evangelio de Mateo y el título que tiene la mayor parte de las Biblias, o al menos las que son versión Reina Valera, dice la fe de la mujer cananea. Y obviamente esto es algo que tiene relevancia, así que no lo podemos ignorar. Y voy a comenzar leyendo en el verso 21, que es a partir de donde comienza nuestra historia, y dice, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra.
Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron, diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ahora vamos a pasar a la versión de Marcos, en el capítulo 7, y dice: levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo Jesús: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Entonces, mis hermanas, espero que mientras hicimos la lectura paralela hayan notado las diferencias que existen entre una narración y la otra, pero si no, ahorita las vamos a ver. Este pasaje de las Escrituras trata de Jesús, y de hecho me refiero a todo el capítulo 15. De hecho, Jesús venía hablando de eso capítulos atrás. Pero este pasaje de las Escrituras trata de Jesús enseñándole a sus discípulos el propósito de Dios de unir por medio de la fe en Él al mundo judío y al mundo gentil. Hacer de los dos pueblos uno por medio de la fe en Él. Y este pasaje nos ilustra cómo la intención de Dios siempre fue reconciliar con Él no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Y esta es la interpretación más sencilla y simple del pasaje. La Biblia, recordamos, no se trata de nadie más que de Dios y de su perfecto plan de redención. Sin embargo, para efectos prácticos, nosotras tomamos de los personajes lecciones que podemos aplicar a nuestra vida. Y esto lo comento porque es importante que no olvidemos de qué realmente se trata todo el pasaje, ¿ok? Nunca se trata de ella. O sea, esto se trata de los propósitos de Dios, del plan de redención de Dios. Ok. Así que vamos a empezar dando un poco de contexto, recordando de dónde es que venía Jesús, porque ahí dice que él llegó a la región de Tiro y Sidón, pero él venía de algún lado, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde venía Jesús? Bueno, Jesús había estado sosteniendo una charla algo desquiciante con unos fariseos y con unos maestros de la ley que se le habían acercado únicamente a cuestionarle, a criticarle, pues, como era la costumbre, ¿no? Y esto lo encontramos en los primeros 20 versículos de este pasaje. Y lo recalco porque es bastante reprochable la actitud que estos hombres tenían de únicamente acercarse a Jesús para tratar de descalificarlo a él y a sus enseñanzas y también a sus seguidores. Pero a pesar de ver lo que él hacía y a pesar de escuchar lo que él enseñaba, ellos únicamente se enfocaban en encontrar como el frijol en el arroz, ¿no? Algo que pudieran señalar, y con eso ya ellos desechaban toda la enseñanza de Jesús, la enseñanza que podía darles vida. ¿Y por qué era esto así? Bueno, pues porque las enseñanzas de Jesús los hacían ver y sentir mal. Y a veces
francamente, cuando Jesús habla, también nos hace ver mal a nosotras. Pero eso, hermanas, no es culpa de Jesús. Él simplemente lo que hace es exhibir la realidad de nuestro corazón, nuestra forma religiosa de vivir o nuestro corazón fariseo. ¿Y ustedes creen que Jesús lo hace para hacernos ver mal delante de los demás? Pues no, ¿no? Jesús nunca hace eso con esa intención, sino que su intención siempre es guiarnos al arrepentimiento de aquellas obras malas que nos conducen a la muerte y que nos estorban para tener esa comunión que nosotros deseamos mantener con Dios. Sin embargo, casi siempre nos incomodará que nos haga ver que estamos confiando más en nuestras obras o en nuestras tradiciones o en nuestras ideas que en Él o en lo que Él dice. Siempre nos incomodará también que muestre su favor a quienes no piensan y no hacen las cosas como nosotras las estamos haciendo y como pensamos y estamos seguras que se deben de hacer, ¿sí o no? Y es que fíjense, los fariseos estaban seguros de conocer a Dios porque tenían la ley y las tradiciones. Pero Dios envió a su Hijo para que a través de él cualquiera le pudiera conocer. Y eso les molestaba. Yo no sé si ustedes puedan reconocer un corazón de fariseo en su interior. Yo sí, muchas veces. Y es verdad que la ley fue dada solamente a Israel para que le fueran un pueblo santo a Dios, apartado y diferente. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no podían guardarla, ¿verdad que no? Entonces Dios envió a su Hijo, quien al cumplir toda la ley y los profetas hizo posible que no solo Israel, sino que cualquiera que en él cree sea adoptado por el Padre y santo para él. Por eso, mis hermanas, el Padre de nuestro Señor Jesucristo merece recibir de nuestros labios constantemente alabanza y gloria, ¿no creen? Ahora, ¿qué está pasando aquí en este pasaje? Bueno, Israel estaba rechazando a Jesús. Jesús había andado caminando por ahí, Jesús había andado enseñando por ahí, ya dio el sermón del monte en los capítulos anteriores, del 5 al 7, ha hecho milagros y sin embargo su pueblo sigue sin creer en él, siguen rechazándolos, ¿no? Tal y como dice la escritura, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y esto estaba dando paso a la predicación de las buenas nuevas entre los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1, y el verso anterior fue el 11 y este es el 2. Pero volvamos al capítulo 15. Jesús les responde a estos hombres como ellos merecen, ¿verdad? Conforme a su corazón necio y religioso. Y yo les voy a pedir a ustedes, o les sugiero, que lean el capítulo 15 de Mateo cuando termine la reunión. No voy a hacerlo ahora porque nos vamos a enfocar en los otros versos por el momento, pero les pido que lo hagan. Porque ahí se van a dar cuenta que después de esta charla que Jesús tiene con los fariseos, sus propios discípulos quedan así como medio sacados de onda, ¿verdad? Como un poco medio desconcertados por lo que Jesús les dice a los fariseos. Y ellos le piden a Jesús que les aclare el punto. Porque hay que recordar, hermanas, que aunque los discípulos de Jesús no eran fariseos, sí eran judíos. Entonces, había muchas cosas que tenían como en común, creencias que tenían en común con los fariseos, ¿no? Entonces Jesús se toma el tiempo, ¿verdad?, de enseñarles a sus discípulos que no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga limpios o puros delante de Dios. Porque nuestro problema es interno, es de índole espiritual en realidad, y ninguna persona puede hacer algo al respecto. Y esto aplica para todo ser humano sin importar el linaje o las tradiciones. Jesús, ¿qué quería? Jesús quería dejarles bien claro a ellos y también a nosotros que un ritual externo, por más extremo que pueda parecer, no puede lavar un corazón sucio y contaminado y mucho menos transformarlo. La condición del corazón humano no redimido es totalmente corrompida. Y según Jeremías capítulo 17, verso 9, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso.
Entonces, el hombre no puede hacer nada para cambiar su corazón y mucho menos su eternidad. Solo Jesús puede hacer algo así. Y de hecho, Él lo hace en todos aquellos que depositamos nuestra fe en Él. Jesús sabía que se iba a ir. Jesús sabía que iba a ser crucificado y que iba a resucitar y que eventualmente iba a ascender con el Padre. Y que sus discípulos se iban a tener que quedar a continuar la obra que Él había iniciado. Y es que la misión de Jesús siempre fue y sigue siendo el reconciliar al mundo con Dios, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo y nos ha encargado que compartiendo a Cristo, muchos más sean reconciliados con Él a través de nosotros, ¿verdad? Eso está en 2 de Corintios, me parece, capítulo 5, verso 19. Entonces, todo discípulo necesitaba y necesita saber que Jesús no vino al mundo a rescatar a los judíos solamente, y tampoco vino a rescatar solamente a unos cuantos elegidos, sino que Él vino a rescatar a la iglesia, a todos los que al creer en Él son incorporados a la familia de Dios y reciben salvación y vida eterna, sin importar su lengua, su tribu o su nacionalidad. Porque ya nos dijo el apóstol Pablo en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Pero en quiénes? A los que creen, ¿verdad? Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es verdad que a los judíos primeramente les fueron anunciadas las buenas nuevas de salvación, pero también después a los gentiles, a los paganos, a los que no eran pueblo suyo originalmente, dentro de los cuales podemos contarnos, gracias a Dios, por su regalo de gracia por medio de Jesucristo. Y ya sabemos que Jesús, cuando enseñaba, tenía un método que era muy eficaz, porque él primero daba la teoría y después la aplicación en 4D, ¿verdad? O sea, después con la práctica. Entonces, vemos que después de enseñarle esto a los discípulos, ellos viajan con Jesús a una región que para los judíos no era nada común visitar. Y hasta ese punto del ministerio de Jesús, nunca había estado ahí, él nunca se había presentado en ese lugar. La tradición judía consideraba solo a una parte delimitada del territorio de Canaán que ellos habían tomado por orden de Dios. Solo una parte era considerada como la tierra o la tierra santa. Y esto significaba que no toda la extensión territorial que habían conquistado de Canaán era considerada pura, limpia, ¿no? Sino solo una porción con límites bien definidos, y esto tenía una implicación ceremonial que era importante para los judíos. Había ofrendas que solo se podían ofrecer si habían sido producidas dentro de la tierra. Y había otras ofrendas que podían incluir productos que hubieran sido cosechados fuera de la tierra. Recordarán ustedes que el centro de operaciones de Jesús se localizaba en Capernaum, que estaba dentro de la región de Galilea. Y de allí él se desplazaba a los diferentes lugares, hacia el este, hacia el oeste y hacia el sur mayormente. Y después de eso volvía otra vez a Capernaum. Si leemos los capítulos anteriores al capítulo 15 en el libro de Mateo, vamos a encontrar que Jesús se había enfocado en visitar las regiones que se encontraban debajo de Capernaum, es decir, al sur. Era lo que más había visitado. Sin embargo, dice el capítulo 4, en los versos 24 y 25, que las noticias acerca de él corrieron y llegaron tan lejos como Siria, que se encontraba al este, y pronto la gente comenzó a llevarle a todo el que estuviera enfermo. Y él los sanaba a todos, cualquiera fuera la enfermedad o el dolor que tuvieran, o si estaban poseídos por demonios, o eran epilépticos o paralíticos. Numerosas multitudes los seguían a todas partes. Gente de Galilea, que estaba al suroeste, gente de las 10 ciudades, que en otras versiones dice Decápolis, gente de Jerusalén, de toda Judea y del oriente del río Jordán. Entonces, fíjense, mis hermanas, me encanta esta reflexión. En la época de Jesús no había autos, ¿verdad que no?
no había trenes, no había mucho menos aviones, no había teléfonos, ni correo electrónico, no había mensajes de texto, ni WhatsApp, ni redes sociales. Pero la fama de Jesús se extendía por lo que él hacía, porque era tan impresionante. Nadie podía hacer las cosas que Jesús podía hacer. Su fama corrió de boca en boca, de persona en persona, y eso trajo a mi memoria el pasaje de la mujer samaritana, ¿verdad? La Biblia dice que muchos creyeron por lo que ella les habló acerca de Jesús. Él se hizo conocido porque resulta que, mis hermanas, en esa época había mucha, pero mucha necesidad en la tierra, tal cual la hay hoy del poder de Jesús. El mundo sigue necesitando de Jesús con desesperación. Por eso es necesario que nosotras no callemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es muy importante que no nos conformemos con lo que hemos recibido de Él y simplemente estar bien nosotras y nuestra familia, sino que como la gente hacía, debemos publicar sus obras, sus maravillas y su poder. Y yo me acuerdo de cuando, digo, todas somos de la rodada, ¿no? Algunas con un poquito más de kilometraje, pero ¿se acuerdan del agua de Tlacote? Cuando surgió lo del agua de Tlacote, el Cita, sí te acuerdas, tú te acuerdas, yo sé que sí. Bueno, la gente iba en camiones desde muchos lugares a la bendita cueva donde se suponía que brotaba el agua de Tlacote, a la que se le atribuían poderes milagrosos. ¿Sí o no? De todas partes de la República iban a lugares que ya no me acuerdo ni dónde estaba, pero el punto es que, bueno, la gente estaba tan desesperada porque a lo mejor tenían, no sé, diagnósticos nada favorecedores de alguna enfermedad, ¿no? Cuestiones que eran inoperables o que el riesgo de una operación era pues muy alto. Ay, no sé, el punto es que la gente hacía lo impensable para poder llegar a llenar sus tambos de agua de Tlacote, ¿no? Entonces, y bueno, claro, nosotros nos enterábamos a través de las noticias, ¿no? Por la tele, pero aquí esto que estaba pasando era una cosa maravillosa, asombrosa, un fenómeno, porque la noticia corría así como pólvora, ¿no? Por todas las regiones. Y, y nosotras debemos hacer correr esta fama de Jesús así, como pólvora también. ¿Para qué? Pues para que su fama sea extendida y él sea conocido y sea conocido lo que él puede hacer y la gente se acerque a él, pues a lo mejor buscando sanidad, pero que en realidad reciban salvación, porque eso es lo que la gente verdaderamente necesita y que al final de todo eso, él reciba la gloria. Ay, lo que más debemos de anhelar, mis hermanas, no es ni siquiera la salvación de nuestra familia. Sí, pero por encima de eso, la gloria de nuestro Dios. Que nuestro Cristo sea exaltado, glorificado y reciba alabanza. Ese debe de ser nuestra primera meta. Porque miren, mis hermanas, todo lo que Jesús toca se vuelve mejor. Si Jesús toca la vida de una persona, esa persona queda libre de la esclavitud del pecado, ¿verdad que sí? Deja de hacer lo malo y queda libre para hacer lo bueno. Y de hecho procura hacer lo bueno, lo agradable, lo limpio, lo puro. Ahora vive para agradar a Dios. Ahora tiene el temor del Señor en su corazón y ya no quiere ofenderlo. Ahora quiere honrarlo. Ahora una sola persona empieza a buscar mejorar el ambiente que la rodea. Busca hacer la diferencia en donde está. Y todo lo que está cerca de esa persona es impactado por Jesús. El efecto Jesús le podríamos llamar, ¿no? En lugar del efecto Doppler, del efecto Jesús. Pero ahora yo quiero que se imaginen si trasladamos ese efecto a una familia completa. ¿Cómo el efecto que puede tener esa familia en su colonia, en su cuadra, en su manzana, en los lugares de trabajo donde trabaja cada uno de los integrantes de esa familia, en la escuela, no sé, ¿no? En su familia extendida. Pero ahora vamos a maximizarlo y pensemos en toda una ciudad tocada por Jesús. ¿No sería acaso una ciudad mejor a la que te gustaría irte a vivir justo ahora que el mundo es caótico?
un poco de paz se escucha que hay en Mérida y ahí está toda la gente de toda la República yéndose a vivir a Mérida y resulta que ya lo echaron a perder, ¿no? Y ya lo bueno que tenía Mérida se acabó, ¿no? Ahora tienen un calor peor y ahora ya hay más delincuencia, bueno, sí. Pero me recordaba de muy en mis inicios en el Evangelio, me acuerdo que me compartieron un video de una ciudad que está en Guatemala que se llama Almolonga. Y resulta que en esa ciudad toda la gente empezó a convertirse a Jesús. Esa ciudad empezó a ser tocada por Jesús y ocurrió lo del efecto Jesús, de tal forma que los bares empezaron a cerrar, las cárceles empezaron a cerrar, no tenían prisioneros, porque la gente empezó a volverse a Cristo y empezaban a apartarse del pecado y a vivir para el Señor. ¿Y saben qué pasaba? La gracia del Señor se derramaba en esa ciudad de tal manera que los cultivos eran impresionantes, algo así como lo que leemos de la tierra de Canaán, de que las uvas eran así gigantes y todo era gigante así, y pasan las tomas donde ven las zanahorias del tamaño de un brazo, y así las zanahorias. Algo de verdad sobrenatural ocurriendo en esa ciudad, porque todos los pobladores se volvieron al Señor. Me encantaría verlo. No sé cómo estén ahora, ¿verdad? Porque ese video era súper viejito. Yo me convertí hace 21 años, y ya era viejo el video. Pero me encantaría ver eso pasando. Yo me apuntaría ahí para irme a vivir a ese lugar. Entonces, mis hermanas, es necesario compartir las buenas nuevas de salvación por medio de Cristo Jesús. Porque el mundo mejora con Cristo. Ahora, volviendo a la historia. Ubicándonos si estuviéramos en Capernaum y viajáramos hacia el norte de la tierra, situada prácticamente en el mar, en la región de Fenicia, se encontraba la región el distrito de Tiro y Sidón, que era el primer distrito gentil y pagano que se localizaba fuera de lo que los judíos llamaban la tierra. Y solo para aclarar, no es que dentro de lo que ellos llamaran la tierra pudiera encontrarse solamente una misma nacionalidad o una sola lengua o los mismos intereses o incluso una sola religión. No, no, no. Pues no solo había ahí romanos, también había griegos y una cantidad más o menos influyente de colonos extranjeros. Además, la misma Tierra Santa era un país plagado de razas mixtas y mutuamente hostiles. Recordamos que había hasta grupos guerrilleros, ¿no? Como los celotes. Y ellos no eran amigos de los fariseos necesariamente, ni de los saduceos, ¿no? Incluso estos saduceos, los intérpretes de la ley, los fariseos, entre ellos tenían diferencias, o sea, había hostilidad entre ellos y cada uno tenía intereses políticos propios, por lo cual estaban divididos, ¿no? De hecho, solamente se unían para conspirar contra Jesús, recordarás. Bueno, en este lugar también se levantaban templos paganos al lado del fariseísmo más extremo y riguroso, y donde prevalecían también abiertamente rituales y usos paganos. Entonces, no es como que era muy santa esa porción de tierra, pero bueno, ellos así le llamaban. ¿Por qué? Porque a esa zona, la influencia pagana no había logrado alcanzar su máxima penetración en el mundo judío, debido justamente a la oposición que ejercían los fariseos, que de hecho se habían vuelto casi fanáticos para tratar de evitar que el pueblo judío se contaminara más con las costumbres paganas, ¿no? Entonces, por esta razón, en el contexto de la época, para un judío o para un judío radical o para un fariseo, incluso el polvo de un país pagano que se encontrara cruzando los límites que definían lo que ellos llamaban la tierra, era considerado impuro y considerado como un contaminante de todo lo que tocara. Entonces, si un poco de polvo pagano había tocado una ofrenda, la ofrenda tenía que ser quemada en el acto. Si por cualquier razón algo del polvo pagano había entrado en Palestina, no se mezclaba ni podía hacerlo con el polvo de la Tierra Santa. ¿Por qué? Pues porque era impuro y contaminaba todo aquello a lo que se adhería.
Y yo, mis hermanas, la verdad, no tengo ni la menor idea de cómo lograban identificar el polvo extraño. Es una loquera, la verdad. O sea, ¿cómo? O sea, no sé, pero bueno, ellos lo hacían. Obviamente esta animadversión con respecto a todo lo pagano aplicaba, por supuesto, hacia las personas, ¿verdad? Hacia todo gentil y pagano, porque todos ellos eran considerados inmundos e impuros. Y de hecho los fariseos tenían la costumbre, creo que eso ya en algún momento se había enseñado en la iglesia el domingo, les llamaban perros, los fariseos les llamaban perros, con bastante desprecio, por cierto. Para el judío la tierra de Canaán era un símbolo del pecado y del alejamiento de Dios, porque para ellos todo cananeo estaba vinculado a Cam, el hijo repudiado de Noé, cuya vida estuvo marcada por el pecado. ¿Lo recuerdan? Toda la tierra de Canaán estaba llena de los descendientes de Cam y todos eran dados a la adoración de ídolos. Así que los judíos consideraban a cualquiera que perteneciera a alguna parte del territorio de Canaán fuera de la tierra como un gentil y pagano. La palabra gentil hacía referencia a toda aquella persona que no fuera judía. Y la palabra pagano se utilizaba para designar o para denominar a todas las personas que practicaran un culto religioso diferente al judío, cualquiera que profesara culto a los ídolos o dioses falsos. Pero aquí va Jesús, fuera de la tierra santa, listo para dar una lección práctica de lo que hablaba a sus discípulos. Jesús entra a una región gentil. Él va a caminar sobre polvo pagano. Pero, ¿verdad, mis hermanas, que nada de eso puede contaminarlo? Porque Jesús es santo. Y así como el polvo pagano volvía inmundo todo lo que tocara, Jesús vuelve santo todo lo que toca. ¿Cuántas pueden dar testimonio de ello? Gracias a Dios. Bueno, ahora sí ya nos estamos adentrando en nuestra historia de hoy. Según nos dice la lectura de Marcos capítulo 7, Jesús llega, pero no quiere que se sepa que él está allí. Así que se esconde en una casa, y obviamente pues en una casa gentil, ¿verdad? Pero no pudo pasar inadvertido. De alguna manera se filtró la información y esta mujer de la historia, esta madre cananea, se entera, escucha. Ella no lo vio, solo escuchó, llegó a sus oídos la noticia de que Jesús estaba allí. Y ya les hablé de que era una tierra gentil y pagana, ¿verdad que sí? Y es importante detenernos a analizar las implicaciones que esto tiene, porque esto de que era una tierra pagana nos hace muy evidente, nos deja muy claro el hecho de que los habitantes de esta región eran adoradores de dioses, bien sea griegos o mayormente griegos, o romanos o babilónicos o fenicios o sirios o incluso egipcios. ¿Y esto qué, hermana? Bueno, la Biblia nos enseña que los hombres crean ídolos con sus manos y luego les llaman dioses con D chiquita y les rinden honor y les sirven y les hablan. Pero ¿qué pasa? Que como no son dioses verdaderos, sino ídolos, no les pueden contestar, ni pueden hacer nada por ellos, ni los oyen, ni caminan, ni hablan, ni nada, ¿verdad? Hay muchos pasajes en la escritura que nos hablan sobre esto, pero yo les recomiendo Jeremías capítulo 10 y el Salmo 115 dejan muy claro esto. Ahora, mis hermanas, el problema mayor de la idolatría no es que los ídolos no les puedan contestar a los que creen en ellos, no. El problema real es que la gente ignora que la idolatría o el culto a los ídolos realmente es un culto de adoración e invocación a los demonios. Hermana Romy, ¿de dónde sacó eso? Pues lo saqué de la Biblia, así que vamos a ver qué dice. Deuteronomio capítulo 32, versos del 15 al 17. Dios está hablando, dice, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. ¿Por qué? Pues porque él los había bendecido, ¿no? Él los había hecho prosperar. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. Se burló de la roca de su salvación. Lo provocó a celos al rendir culto a dioses con D minúscula ajenos.
lo enfureció con sus actos detestables. Ofreció sacrificios a demonios, los cuales no son Dios, con D mayúscula. A dioses que no conocían, con D minúscula. A dioses nuevos y recientes. A dioses que sus antepasados jamás temieron. Ahora, Salmo 106 dice, sino que se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos, que fueron una trampa para ellos. Y ojo acá porque esto es muy importante. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Derramaron sangre inocente, la sangre de sus hijos y sus hijas. Al ofrecerlos en sacrificio a los ídolos de Canaán, su sangre derramada contaminó la tierra. Salmo 106, versos del 35 al 38. Entonces, mis hermanas, en el primer pasaje del Deuteronomio podemos ver con bastante claridad la asociación que hay entre los ídolos o dioses falsos y los demonios. ¿Sí lo pudieron ver? Y si no, vuélvanlo a leer. De hecho, en la lectura son tomados como sinónimos prácticamente. Y el apóstol Pablo, en el libro de Gálatas, en el capítulo 4, verso 8, dice, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. ¿A quién se está refiriendo? A los ídolos, ¿verdad? Entonces, esto nos habla de que por la adoración a los ídolos o a los demonios, viene como resultado una esclavitud o un cautiverio espiritual. Hermana Romy, ¿y esto qué tiene que ver con la historia? Bueno, espere. Es que esto nos indica que hay consecuencias de la idolatría. Deuteronomio capítulo 27, verso 15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén, maldito sea, ¿verdad? Entonces, mis hermanas, hay maldición para aquellos que se entregan a los ídolos. Miren, el culto a los ídolos estaba lleno de inmoralidad. Eso creo que ya la mayoría de nosotros lo sabemos. De inmoralidad y perversión. Pero también incluía sacrificios humanos o el desangramiento de las personas. Por eso Dios les dio la orden tajante a los israelitas de que cuando poseyeran la tierra echaran fuera a todos los moradores de Canaán. Pero ¿qué pasó? Que los israelitas hicieron las cosas a medias. Dejaron a muchos allí y eso les trajo innumerables problemas. Y quizá algunas de ustedes no lo saben o no lo recuerden, pero Jezabel, la malvadísima reina Jezabel, era oriunda de esta zona también. Esa malvada reina era paisana de la mujer cananea de nuestra historia. Jezabel era hija de Et-Baal, rey de los sidonios. ¿Y qué fue lo que ella introdujo a Israel cuando se casó con Acab, rey de Israel? Ni más ni menos que el culto a Baal y, por supuesto, el culto a Asera o Astaret, que era la consorte de Baal. ¿Y qué hicieron los profetas de Baal cuando Elías los desafió para que se viera quién era el Dios verdadero, si Jehová o Baal? Como no les respondía, ¿qué hacían ellos? Se cortaban con cuchillos y lanzas hasta quedar bañados en sangre, dice la Biblia. Una escena dantesca, horrorosa. Ahora, mis hermanas, la adoración de Astarot o Asera se caracterizaba por la sensualidad y la prostitución ritual, además de incluir la adivinación y la lectura de la suerte. Todo lo cual era abominación a Jehová. En Canaán, entonces, los padres involucraban a sus hijos e hijas en los rituales de adoración paganos y los inducían a rendir culto. Pues sí, ¿no? Así te enseñaron a ti a persinarte y a hacer oraciones repetitivas, a ti y a mí, así nos enseñaron, ¿sí o no?
los padres enseñan a los hijos. Bueno, entonces es lógico que si los padres eran idólatras, pues muy probablemente los hijos también, y los involucraran, ¿no? No sé a quién vistieron de indita y no sé cuánto el 12 de diciembre, pero seguramente entre nosotras debe haber varias. Ok, los padres eran malditos por practicar estas cosas, según lo que acabamos de leer. Y los hijos que eran enseñados por sus padres también eran malditos, ¿verdad que sí? Y mis hermanas, como dice el título de nuestra enseñanza, hay madres que maldicen grandemente a sus hijos sin saberlo. Como les decía, aquí ya vemos muchas madres, pero yo estoy segura que ninguna de nosotras desea maldecir a sus hijos, sino más bien todo lo contrario, ¿correcto? Cada una de nosotras, estoy segura, puede estar aquí pensando. Perdón. No, pues yo no tengo esculturas, ya rompí mis figuritas del santo que se pone de cabeza para casarte, ya también rompí la del siervo fiel y amigo de Jesús, ya no tengo rosarios, tiré mis borreguitos con listón rojo que se ponen detrás de la puerta, quemé mis estampitas, quité mis cruces, ¿verdad? Pero déjenme decirles algo, que aunque hayamos quitado todo eso, eso no significa o no es garantía de que no llevemos ídolos en nuestro corazón, mis hermanos. ¿Y qué es un ídolo? Bueno, un ídolo es cualquier cosa que sea más importante para ti que Dios. Y aquí, ojo, porque mis hermanas, probablemente puede ser que no lo sabemos. Puede ser que no estamos conscientes de que amamos algo más que Dios. Porque tú le preguntas a cualquiera y la gente tiene meses sin asistir a la iglesia, pero lo primero que te dicen es, no, pero yo y Dios, no, sí, Él siempre, mi relación con Dios. No es cierto. No es cierto porque Jesús y su iglesia son uno. Es inseparable Jesús de la iglesia. No puedes decir que estás bien con Jesús y estás mal con su iglesia. No es, hermanas. No es real. Pero a veces nos autoengañamos, ¿verdad? Un ídolo puede ser también cualquier cosa que cautiva tu corazón y tu imaginación más que Dios. Y aquí pues nos podemos preguntar, ¿qué ocupa la mayor parte del tiempo del día mi mente? ¿Paso meditando en Jesús o estoy pensando en, qué sé yo? ¿Cuántas horas de nuestro día empleamos en la meditación de Jesús y sus enseñanzas y su palabra? Y en cómo puedo vivir más para su gloria. ¿Y cuántas horas del día empleamos pensando en cosas vanas? En cosas que tienen que ver con nosotras. Un ídolo también puede ser cualquier cosa que toma el lugar de Dios en tu corazón. Cualquier cosa que busques para que te dé lo que solo Dios te puede dar. ¿Y qué buscamos para nosotras y para nuestros hijos como madres? Amor, gozo, paz, descanso, reposo, seguridad, protección, una identidad, aceptación. Bueno, todas estas cosas solo Dios las puede dar. Y podríamos estar buscando encontrarlas en alguna otra cosa, mis hermanos. Pero aquí viene la peor parte y es que podríamos estar transmitiéndole a nuestros hijos nuestros ídolos. Y voy a dar algunos ejemplos y de verdad, como dijo el pastor, la finalidad de hacer esto es ayudarles a identificar sus ídolos. Así que por favor, nadie se sienta señalada por mí. Yo solo he orado para hacer una boca a través de la cual Dios hable esta noche. Y estos son solo algunos de los pensamientos que nos pueden ayudar a identificar los ídolos que como madres podríamos tener y estarles transmitiendo a nuestros hijos. Y ahí les va. Pensamiento número 1.
Que mis hijos estudien en una universidad de prestigio para que tengan más oportunidades de conseguir un mejor trabajo y así llegar a ser más prósperos económicamente hablando. Pensamiento número 2. Que se codeen con ciertas amistades para que al desarrollar amistades poderosas o influyentes, después estas les abran camino hacia un mejor futuro laboral. Pensamiento 3. Que se vean lo mejor que puedan para que sean mejor vistos y mejor tratados, porque como te ven, te tratan. Pensamiento 4. Que se vean mejor, en el caso de tener hijas, para que puedan encontrar marido. Pensamiento, creo, 5. Me perdí, es que no lo numeré. Que mis hijos estudien en el extranjero puede darles mejores oportunidades en el futuro. Y el último, que sean brillantes o que destaquen en alguna disciplina artística o deportiva, puede darles un futuro asegurado. ¿Saben, mis hermanas, que hay padres y madres que, y ustedes pueden buscar en YouTube cualquier cantidad de documentales, les van a aparecer ahí? Hay muchísimos padres y madres que entregaron a sus hijas a la gimnasia olímpica o sus hijos al fútbol americano, confiando sus futuros a esas disciplinas y ejerciendo o sometiendo a sus hijos a tanta presión que al final los hijos terminaron lesionados de por vida, algunos en silla de ruedas, algunos con problemas en el cerebro por los golpes. Y el otro día, mis hermanas, estaba viendo un video de un padre que fue jugador de fútbol americano en su juventud y estaba tratando de iniciar a su hijo de 4 años, 4, en la disciplina. Y entonces en el video se ve cómo lo sube a una caminadora y lo pone a correr. Y luego empieza a acelerar la caminadora y el niño empieza a correr a una velocidad que para un niño de 4 años pues era muy difícil de sostener, y el niño se cae y el papá lo levanta con violencia y lo vuelve a poner en la caminadora y pues no se escucha, pero se ve que lo intimida para que el niño siga corriendo, y el niño se cae en repetidas ocasiones y otra vez él lo vuelve a subir a la máquina. Finalmente, el cuerpo del niño no soporta, el niño colapsa, y cuando lo lleva al hospital, el niño muere. Los órganos del niño habían colapsado por el esfuerzo. Y esta historia es horrorosa, pero ilustra muy bien este comentario. Y es que, hermanas, la idolatría siempre resulta en maldición. Y los ídolos siempre se cobran con la vida de las personas. En Corea del Sur, los jóvenes se suicidan porque los padres ejercen una presión insoportable para que tengan promedios de excelencia y así logren estudiar en la mejor universidad del país, porque eso da prestigio a la familia, ¿no? La confianza de estas familias o de estos padres con respecto al futuro de sus hijos y de ellos mismos está puesta en eso que los hijos logren alcanzar. Pero nosotras, como madres cristianas, debemos reposar en que el futuro de nuestros hijos depende de que se arraiguen en Cristo. Porque, mis hermanas, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade esa clase de tristeza con ella, ¿verdad? Sin embargo, la realidad a veces es otra, ¿verdad? Muchas veces nos encontramos con que realmente tenemos un corazón idólatra. Y por eso necesitamos renunciar a los ídolos de nuestro corazón y volvernos a Dios. Y esto, mis hermanas, solo vamos a poder lograrlo verdaderamente al volvernos a Cristo. Cristo debe convertirse en nuestro tesoro, lo que más amemos, lo que más valoremos por encima de cualquier otra cosa. De lo contrario, si quitamos un ídolo y no volvemos la mirada a Cristo, solo estaremos reemplazando ese ídolo con otro. Así como los que tratan de dejar un vicio en sus propias fuerzas, y no, el que era alcohólico y deja el alcohol pero se engancha con el cigarro. Grandiosa idea. Entonces, mis hermanas, debemos de hacer lo que hizo esta madre cananea.
Mateo le llama cananea y Marcos nos dice que era griega y sirofenicia. O sea, prácticamente nos están diciendo que estaba entregada a los ídolos. Y si ella era idólatra, con casi el 100% de seguridad, su hija también lo era, ¿verdad? Como pudimos ver, los padres paganos consagraban sus hijos a los ídolos, por tanto, a los demonios. Y a mí eso me da como una idea de por qué la hija estaba endemoniada. Y esta es solo mi hipótesis. Quiero aclarar, no lo estoy enseñando como ley ni nada. Es solo mi teoría basada en mi meditación de las escrituras. ¿Y qué significa esto de consagrar? Porque muchas veces decimos, ¿no? Usamos esa palabra de consagración y a veces quizá puede ser que no entendamos el significado de esta palabra, pero vamos a ver. La palabra consagrar significa vivir para algo o alguien. Ser destinado para el uso exclusivo de algo o de alguien por medio de un acto o ritual. Entregarse a algo de manera completa. Así que pensando en esto, es posible que la consagración de los hijos a demonios tuviera como resultado, como les decía, en algunos casos, la posesión de estos hijos por los mencionados demonios. Yo creo que tiene lógica. Para mí tiene mucha lógica. Y saben que es relevante para nosotros porque debemos asegurarnos de en verdad estar consagradas a Cristo y de en verdad consagrar solo a Él a nuestros hijos. Por supuesto que existe la posibilidad de que la hija de esta madre hubiera sido poseída como resultado de su propia determinación a consagrarse a alguna deidad, entregando voluntariamente su vida a los demonios. Porque mis hermanas, muchas veces los hijos se entregan de manera completa a algo sin la autorización ni el conocimiento de los padres, ¿verdad? Yo creo que aquí hay muchos que podrían corroborar eso. Conocemos casos, ¿verdad que sí? Entonces, para cerrar ese punto, no sabemos bien qué pasó, pero es altísimamente probable que esa posesión demoníaca estaba relacionada con la adoración de los demonios. Otra cosa que el pasaje no nos dice es cuánto tiempo llevaba la hija bajo posesión. Pero lo que sí vemos es que esta mujer está desesperada. Lo que hemos podido observar por las lecturas de casos de endemoniados en estos mismos evangelios y en otros, es que estos tienen una conducta violenta, manifiestan tener una fuerza superior a sus posibilidades físicas, incluso pueden llegar a ser agresivos. Y seguido los endemoniados suelen tener una fuerza difícil de controlar. A veces gritan, y el grito es una expresión que manifiesta un alto grado de agresividad y también el desorden que provoca el demonio en la vida de aquellos que están bajo su dominio. La personalidad de los individuos que están bajo posesión demoníaca se ve resquebrajada y pierden el control de sus impulsos y la compostura, porque ya no tienen ellos el control, ¿no? Muchas veces se encuentran totalmente dominados por los espíritus malignos. La agresividad demoníaca suele orientarse hacia los demás, pero también hacia la persona que está poseída, hacia sí mismo, pues. La minusvaloración personal, el desprecio por sí mismos, el abandono y el descuido personal son expresiones de la obra demoníaca que se propone destruir al individuo en todas las esferas de su existencia. Es por esto que la obra de los demonios en la vida de una persona suele expresarse también en enfermedades como la epilepsia, la sordera, la mudez. Entonces, no nos dice la Biblia, pero quizá esta chica presentaba algunos de estos síntomas, pues seguramente resultaría bastante fácil comprender la desesperación de esta madre, ¿no? Por los testimonios que en lo personal he escuchado de personas que han sufrido de opresión, influencia o posesión demoníaca, se experimenta la pérdida de la conciencia y de la voluntad, y en algunos casos ocurre como de manera constante y otras veces es intermitente. A veces están coherentes, ¿no? Como que en su juicio, pero de pronto pues, viene el demonio habla, ¿no? O sea, así.
En algunos casos hay cambios en la personalidad que son paulatinos y en otros casos es súbito, ¿no? Hay una transformación de la persona de un momento a otro. Pero no podemos saber cómo era en el caso de esta hija porque el texto no nos dice. Lo que sí vemos es su desesperación. Pero para su bendición Jesús está allí. Él se ha acercado, Él ha venido a donde ella vive y es una oportunidad única y quizá irrepetible. Así que esta mujer, en cuanto escucha que su esperanza está allí, no se queda a meditar. Ay, ¿será una buena idea? ¿No será una buena idea? ¿Cómo voy a rechazar la religión que me enseñaron mis padres? No, ella va donde Jesús y se postra. Ella oyó, creyó y fue. Y me gustaría que observáramos algo, y es que las crisis en la vida de nuestros hijos, muchas veces Dios las permite para sacarnos de la idolatría, para que nos volvamos a Él en plena certidumbre de fe. Y esto fue lo que pasó con esta madre. Yo les pregunto, hermanas, ¿qué hemos oído o leído sobre Jesús? ¿Qué conocemos sobre Jesús? ¿Qué de todo eso verdaderamente creemos? ¿Y a dónde nos lleva nuestra fe cuando vemos mal a nuestros hijos? Cuando los vemos en rebeldía, cuando los hemos visto alcoholizados quizá, cuando los hemos visto pecando deliberadamente o cuando los hemos visto consumidos por la ansiedad. ¿A dónde te lleva tu fe? ¿Al psicólogo? ¿Al psiquiatra? ¿A una agencia de viajes? Porque a lo mejor piensas que unas vacaciones le pueden ayudar. ¿O te llevan a tratar de elevarle la autoestima comprándole ropa y haciéndole un cambio de imagen? Fíjense, mis hermanas, conocí a unos papás que, como vieron que su hija estaba deprimida porque el novio le había puesto el cuerno, se les ocurrió empujarla para que tuviera otro novio y que así pues saliera de la crisis, ¿no? Pero ¿qué creen que pasó? El nuevo novio también le puso el cuerno. ¿Y quieren oír la peor parte? Los papás eran cristianos. Así que mis hermanas, de nuevo les pregunto, ¿hacia dónde te lleva tu fe cuando tus hijos están mal? Porque a esta mujer la llevó hacia Jesús, al único camino, a la única verdad y a la única vida, y al único que es verdaderamente Dios. Y nosotras tenemos que cuestionarnos, ¿cómo veo a Jesús? ¿Cómo vemos a Jesús? ¿Sí creemos que Él puede hacer cualquier cosa o no? Porque esta mujer sí creyó. Para ella Jesús no era una ayuda complementaria, un suplemento. Para ella Jesús era toda su esperanza. Jesús había liberado a personas poseídas con anterioridad, pero nunca en esa zona. Había liberado a un endemoniado en una sinagoga en Capernaum, lo encontramos en Marcos capítulo 1, verso 21, al comienzo de su ministerio. En este evangelio vemos que después, en el verso 32, liberó a otro. En la narración de Mateo del capítulo 9, en versos 32 y 34, vemos que liberó a un endemoniado que el demonio lo tenía mudo. En el capítulo 8, en paralelo con la narración de Marcos, en el capítulo 5, vemos que fue a la región de Gadara y liberó a un endemoniado que era agresivo y que estaba poseído por una legión de demonios. Vivía ahí entre los muertos, ¿no? Entre las tumbas. En el capítulo 12, en el verso 2, vemos que liberó a un endemoniado ciego y mudo. Y estos solo, mis hermanas, son algunos casos registrados, pero es bastante probable que Jesús haya hecho muchísimas más liberaciones de este tipo. Pregunta: ¿cuál creen que fue el caso que le contaron a la mujer sirofenicia? ¿Cuál caso habrá ella escuchado? La verdad es que aunque el relato de la liberación del Gadareno es el que más nos impacta y por ende el que más recordamos, muy probablemente el testimonio que ella escuchó fue el del primer caso, porque ocurrió en Capernaum, que era, pues, digamos que lo más cercano, ¿no? A donde ella vivía. Y de allí en adelante probablemente siguió escuchando periódicamente más y más hazañas de Jesús que fueron estimulando más y más su fe en él.
De igual forma, cada vez que tú y yo nos expongamos a escuchar o leer más sobre Jesús, pues, obviamente más se afirmará también nuestra confianza en Él. Por eso, mis hermanas, debemos hacerlo tan frecuentemente como sea posible. Para eso precisamente es que son estos estudios. Por eso nuestra insistencia, que a lo mejor les cae mal, pero la verdad es que tengo una responsabilidad de Dios, delante de Dios, y voy a seguir insistiendo en que nos acompañen cada vez que tenemos una reunión. Retomando. Esta madre había escuchado sobre Jesús, había oído sobre lo que Jesús hacía, y ella tenía una necesidad y estaba desesperada, y escucha que este Jesús poderoso, este que muchos creen que puede ser el Mesías, está en su ciudad. Así que corre y no desaprovecha la oportunidad de interceder ante Jesús por su hija. Esta muchacha está poseída. Hay un poder mayor que tiene control de su mente y de su cuerpo. Esta muchacha o niña, porque tampoco sabemos su edad, jamás va a ir a donde Jesús está. Ella está dominada por un demonio y los demonios no quieren estar donde está Jesús. Entonces, por su propia voluntad, ella no va a ir. La única que puede hacer algo por ella es su madre. Y esta mujer lo sabe. Sabe que la única esperanza de liberación para su hija es que ella se acerque a Jesús para pedirle ayuda. Y hermanas, nosotros debemos saber que en muchos casos los hijos no se van a acercar a Jesús. No van a venir a Él, no importa cuán desesperada sea su condición, no lo van a hacer, no lo van a buscar, lo vas a tener que hacer tú. Tú vas a tener que presentarte ante Jesús en plena certidumbre de fe a interceder por tu hijo o por tu hija de manera incesante, insistente, porque él o ella pueden ser sanados o liberados por el poder de Jesús, incluso por una sola palabra de su boca. Justo como pasó en este caso. Ella llega, se postra ante Jesús. Y esa postración implica una sumisión total a la autoridad de Jesús. Ella reconoce su majestad y le llama Hijo de David. Hijo de David era un título mesiánico que hacía referencia al Salvador que Israel esperaba, en el que estaba puesta su esperanza de redención. Y ella le ruega a Jesús. Y ojo, ella no era judía, pero ella le ruega a Jesús, le suplica. Esta no era una oración silenciosa. El texto dice que clamaba, y esa palabra significa ruego público en alta voz. La vergüenza no estaba allí. No había orgullo tampoco. No le importaba que los que estaban ahí se burlaran de ella o lo que fuera, la reacción que cualquiera pudiera tener o que los demás supieran que tenía una hija endemoniada. Eso no importaba. Delante de Jesús no había vergüenza, no había orgullo. Y mis hermanas, Jesús de primera mano la ignora. ¿Pero qué hace esta mujer? ¿Se retira? No, ella permanece rogando. Después los discípulos la rechazan y quieren deshacerse de ella, pero ella sigue rogando. Jesús le contesta, le da una, o sea, la rechaza directamente, pero ella no está dispuesta a irse de allí sin una respuesta porque su hija está padeciendo y ella no puede vivir viendo a su hija en esa condición. Ella no puede volver a su casa sin haber recibido esperanza de parte de Jesús. ¿Y saben a quién me recuerda? Me recuerda a Jesús luchando con el ángel toda la noche por aquella bendición. ¿Sí? Hasta que la obtuvo. Y terminó descoyuntado, pero con bendición. ¿No? Así ella estaba dispuesta a soportar el tiempo que fuera necesario, porque Jesús era toda su esperanza. Hermanas, ya son las 9. Yo sé que algunas tendrán que desconectarse. Adelante. Voy a continuar y cuando esté la grabación, eso. Entonces, ella soporta el silencio aparentemente indiferente de Jesús. Ella resiste el desprecio de los discípulos de Jesús. Ella no se toma personal el rechazo de Jesús. El amor por su hija es más grande que su orgullo, más grande que su dignidad, más grande que sus prejuicios, más grande que cualquier obstáculo. Pero es su fe y no su amor
Su confianza resistente en él, lo que Jesús le reconoce y por la cual él decide actuar. Le dice, oh mujer, grande es tu fe. ¿Verdad? Ahora mismo, hermanas, quiero que regresemos a la idea de origen. Jesús fue allá huyendo de unos religiosos que se apoyaban en sus tradiciones, leyes y linaje. Ellos confiaban en su propia justicia, que es por las obras. Pero ¿qué dice la palabra? Romanos capítulo 10, versos del 3 al 4. Pues no entienden, refiriéndose a los fariseos, bueno, a los judíos, la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacerse justos ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Me encanta esta versión, muy fácil de entender. Nueva traducción viviente, por cierto. Los discípulos de Jesús necesitaban entender esto, que Jesús no vino a salvar solo a los israelitas. Jesús no era el Mesías de los judíos, sino el Mesías del mundo. Él vino a cumplir la ley que era imposible, para hacer posible la entrada de todos, no solo de los judíos, por medio de la fe en Él, a su reino. Jesús siempre tuvo en mente a la iglesia. No fue una idea que se le ocurrió, bueno, pues porque los judíos me rechazan, entonces me voy a volver a los gentiles. No, en el plan original siempre estuvo la iglesia de Cristo, su novia. En el reino judío no había espacio ni entrada para nadie, más que para ellos. Pero en el reino de los cielos, el reino que Jesús vino a establecer, hay lugar para todo el que cree, para todo el que entiende que su única esperanza de salvación es Jesús. Para todo aquel que está desesperado, condenado, para todo el que se sabe insuficiente para poder cubrir los estándares de Dios. Pero esta mujer tenía la fórmula que Jesús estaba buscando. Humillación más fe. La atención de Dios es atraída siempre hacia donde hay humillación y fe. Salmo 10, versos 17, voy a leer la nueva Biblia, lenguaje actual. Dice, oh Señor, tú has oído el deseo de los humildes. Tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído. Y segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 14, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y miren, mis hermanas, piénsenlo. Jesús no tenía nada que hacer en esa región. Después de este evento con la mujer cananea, él se va, regresa a Galilea. No hizo en ese momento ninguna otra cosa allí. Y yo les pregunto, ¿ustedes creen que de verdad Jesús no estaba destinado a ir a buscar a otras ovejas? Por supuesto que sí. Jesús estaba allí por ella y su hija. Jesús subió a esa región gentil por esta mujer y su hija endemoniada. Porque él sabía que había fe, que lo esperaba fe ahí. En Mateo capítulo 11, verso 20, 4 capítulos antes, vemos que Jesús comienza a reconvenir a las ciudades donde había hecho muchos milagros, pero la gente había permanecido sin arrepentirse de su incredulidad. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. ¿Ven? Jesús sabía lo que iba a ocurrir 4 capítulos después. No fue un tiro al aire. No lo dijo nomás por decirles. Él sabía que si iba a Tiro, encontraría fe. Y así fue.
Jesús quería demostrar con este caso que lo que atrae su atención y su presencia es la fe. Que lo que importa no es el trasfondo, ni la historia personal de nadie, ni la situación o la magnitud de esta. Cuando Él otorga su salvación, se trata únicamente de fe, de encontrar fe auténtica en Él. Jesús encontró en Tiro fe que no encontró en su propia tierra. Y de hecho hay un antecedente. No sé si recuerdan, pero Elías encontró fe en una viuda, ¿recuerdan? Y esa viuda vivía en Sarepta de Sidón, también en esa región. En ese tiempo oscuro para la vida de Israel, el único lugar en donde Elías encontró fe fue en Sarepta de Sidón. No encontró Jesús entre los suyos, en su propia tierra, fe como la que encontró en tierra gentil. Ni siquiera entre los de su familia. Esta era una mujer idólatra, alejada de las leyes de Dios y las costumbres judías. Sin embargo, desarrolló fe que viene por el oír. Pues en algún momento ella escuchó sobre Jesús y simplemente decidió poner toda su confianza en este hombre que hasta donde ella veía era el único que podría hacer algo por su hija. Así que ella rogó a Jesús delante de las personas que estaban ahí. Un ruego público y repetido. Ella lo persiguió. Ella se postró ante él y esta palabra significa postrarse en homenaje y adoración. Y algo que dice la concordancia Strong es, pone la figura de un perro junto a su amo que está sentado a la mesa, lamiéndole la mano. Así que cuando Jesús le dice, ¿verdad?, que no es correcto darle la comida de los hijos a los perrillos, ella sabe que ella es un perrillo. Ella no se ofende, ¿verdad? Ella acepta ser comparada con una mascota, con algo menor en valor que un hijo, con algo menor en importancia que un hijo, el hijo de una familia, ¿no? Y todo esto, ¿por qué? Porque creyó que Jesús era la respuesta. Entonces esta mujer reconoció su condición y en vez de ofenderse, la acepta. Y precisamente de esa condición es que ella deriva su urgente necesidad de una respuesta de parte de Jesús. Sí, Señor, yo sé que no soy una hija, sé que más bien soy como una mascota, pero las migajas de tu gracia me bastan, son suficientes para mí. Esta mujer se humilló ante Jesús, dejó a sus ídolos y depositó toda su confianza en él. Y es lo que Jesús está pidiéndonos, haz un cambio de fe, deja de tener fe en cosas vanas y empieza a tener fe en mí. Y es probable que en algún momento hayamos puesto nuestra confianza en algún ídolo. El trabajo, una carrera, amistades, algún negocio, algún talento, incluso médicos. Tantas cosas que pueden ser un ídolo para nosotras. Son muchas cosas a las que nos encontramos de pronto confiriéndoles poder sin darnos cuenta. Pero el camino para nosotros es el arrepentimiento y la humillación delante del Señor. Volver a poner nuestra confianza absoluta en Jesús como al principio. Y quizá hoy miras a tus hijos y los ves como poseídos por los demonios, ¿no? Porque quizá están esclavizados a sus ídolos. No sé, el trabajo, el dinero, los estudios, un deporte, una relación, no sé. Persiste en oración. Persistamos en oración humilladas ante Jesús. Nuestra fe se demostrará justamente en esa persistencia. ¿No hay respuesta? Volvamos a orar. Al día siguiente, volvemos. Y si no hay respuesta, volvamos a orar. Y volvamos, y volvamos, y volvamos, sabiendo que nuestra necesidad está en línea con la voluntad de Dios. La petición de esta mujer lo estaba, porque Jesús dijo en Lucas capítulo 4, versos del 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad.
Jesús vino a traer libertad a todo el que está en cautiverio. Y quizá la situación de nuestros hijos, Dios la está permitiendo para que conozcamos qué tan lejos somos capaces de llegar por el bien de alguien más a quien decimos que amamos. Incluso para que nos podamos dar cuenta si los amamos con el amor de Cristo o no. Quizá también para darnos la oportunidad, como les decía anteriormente, de arrepentirnos de los ídolos que plantamos en el corazón de nuestros hijos cuando eran chicos, cuando no estábamos en el Señor y que ahora vemos que los gobiernan. No lo sé, pero lo que sí sé es que Él siempre quiere hacernos bien. A nosotros, pero también a nuestros hijos. Siempre quiere hacernos bien. Y en mis hermanas, mientras hay vida, hay oportunidad de hacer algo. Mientras nuestros hijos están vivos, hay oportunidad de hacer algo, no importa cómo se vean. Si en algún momento, mi hermana, fuiste de maldición para tus hijos dando un mal ejemplo, ahora en Cristo tienes la oportunidad de ser una bendición para ellos como una intercesora ante Jesús. Así que no nos cansemos de llevar el caso de nuestros hijos delante de Jesús. La hija de esta mujer fue liberada únicamente por la declaración de Jesús. Ni siquiera fue, ni siquiera la tocó, ni siquiera la vio. Y de nuevo, volvemos a ver una súper confianza en Jesús de parte de esta mujer porque no tenía ninguna evidencia de que su hija estuviera bien cuando Jesús se lo dijo. Pero ella no pidió una señal, ni rechistó, ni dijo, no, 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 Jesús, no, 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 no. A mí no me digas que ya está sanada, no, ven conmigo para asegurarme que la vas a sanar. Jesús dijo, ya está sana, ya es libre. Y ella creyó. Así que creyó desde antes hasta el final. No pidió señal, no pidió nada, simplemente confió. Jesús en su palabra dice que creamos en Él y que pidamos cualquier cosa en su nombre para que nuestro gozo sea cumplido, ¿verdad? ¿Y qué mayor gozo puede tener un padre que ver a sus hijos en Cristo? Así que pidamos, oremos, 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 oremos. Esta mujer simplemente regresó a su casa, completamente confiada en el dicho de Jesús de que su hija era sana, era libre, y ¿cómo la encontró? Justo como Jesús le dijo, sana y acostada en su cama, en paz. Jesús se hizo cargo. Así que necesitamos descansar en que Él se hace cargo de aquello que nosotros no podemos controlar ni cambiar. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por el ánimo que nos infundes a través de tu palabra. Te doy gracias porque nos recuerdas tu fidelidad, nos recuerdas sobre tu poder, nos recuerdas sobre tu amor, nos recuerdas, Señor, que estuvimos perdidas y fuimos halladas. No lo merecíamos, Señor, pero tú nos rescataste en donde estábamos. Hiciste que alguna persona nos compartiera el Evangelio. Tú no nos obligaste a creer, simplemente nos atrajiste con tus cuerdas de amor porque tú no manipulas la voluntad de nadie. Solo te apareces frente a nosotros y te dejas conocer. Y fuimos seducidos por tu amor. Y solo te pedimos que hagas lo mismo con nuestros hijos. Ellos, Señor, probablemente merecen nada, igual que nosotros. No merecen que tengas misericordia de ellos, no merecen que les muestres tu amor, tu bondad, que les des una oportunidad, no lo merecen, pero nosotros tampoco lo merecíamos y lo hiciste, Señor, porque te complaces en hacer misericordia, porque no quieres la muerte del impío y te dueles del castigo, Señor, porque eres un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Y no te pedimos, Señor, que tengas compasión de ellos conforme a sus bondades, porque no son buenos, Señor, lo sabemos.
te pedimos que conforme a tu bondad y a tu amor, hagas algo por ellos, Señor, y los salves. Yo tengo hijos pequeños, pero sé que mis hijos van a crecer. Y hoy trato de contener la maldad que es propia de sus corazones. Pero no voy a poder hacerlo durante mucho tiempo, Señor. Ellos te necesitan. Y sé que entre mis hermanas hay quienes tienen ya hijos mayores, hijos que han tomado un camino torcido, un camino que los ha llevado muy lejos de ti, Señor, y probablemente no van a acercarse. Pero ayuda a mis hermanas, Señor, a no desmayar, a seguir confiando en ti, a seguir orando por ellos, a seguir intercediendo por ellos, a seguir declarando tus bondades, tus misericordias que se renuevan de día en día, tu amor inagotable, tu bondad, tu fidelidad. No permitas que desmayemos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a reconocer cuáles son los ídolos de nuestro corazón. ¿A qué hemos acudido en momentos de necesidad en relación a nuestros hijos? Y concédenos el arrepentirnos genuinamente de todas esas cosas, Señor, y volver a poner nuestra confianza total en ti. No hay nada que te agrade más que nuestra fe. Gracias, Señor, porque nos corriges a tiempo, porque hay esperanza, porque nos das ánimo, porque nos muestras el camino de regreso a ti. Y no podemos sino agradecerte, porque te hemos conocido, porque nos has permitido creer en ti y nos has concedido un lugar en tu mesa, un lugar en tu familia. Pasamos de ser perrillos a ser hijos por tu buena voluntad. Gracias, Señor, porque sigues haciendo milagros en la vida de los perdidos. Sigues rescatando almas y te rogamos que entre esas almas estén las almas de nuestros hijos, Señor. Cércalos. Permite, Señor, que todas aquellas cosas en las que están confiando fracasen, si es necesario, que experimenten dolor, pero que vuelvan a ti, Señor, su mirada, que pongan en ti toda su confianza, Señor. Que pase lo que tenga que pasar para que su alma sea salvada de la condenación eterna y reciban salvación por medio de Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.